Ok, saludar a todos los que estén viendo el video. Hoy nuevamente vamos a seguir con lo que son los costos. Vamos a seguir hablando de algunas clasificaciones importantes porque es necesario que quede claro este tema para poder seguir con algunas herramientas tanto de finanzas como de formulación y evaluación de proyectos. Ok, en primera instancia te pido por favor que te suscribas a mi canal. En este preciso instante podrías hacerlo, no cuesta absolutamente nada, me ayudas a seguir creciendo y generando apoyo para que yo pueda aumentar mi número de suscriptores, de personas que ven mis videos y evidentemente llegar a un punto en el que pueda recibir una retribución económica por los videos, ¿ok? Recordando que el principal objetivo para mí siempre es el de poder ayudar a aquellas personas que necesiten explicaciones con mis videos donde hasta el momento tengo más de 130 videos de diferentes áreas y por tanto eh, he hecho todo lo posible para que en el canal se encuentren material, explicaciones de diferentes asignaturas, ¿ok? Así que eso sería. También dale like al video si te gusta y activa la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que yo suba nuevo contenido, ¿ok? Los costos. Resulta que los costos siempre son, a nivel empresarial, gastos económicos asociados con mantener las operaciones, las funciones de la cadena de valor de una empresa. Aquí nos dice que son gastos económicos que se aplican sobre rubros o aquellos rubros que permiten obtener el producto elaborado o servicio final y que en un proyecto permiten obtener la realización del mismo y su funcionamiento. O sea, que un proyecto se realice y que funcione, evidentemente genera costos, ¿ok? Y el tema es que para poder formular y evaluar un proyecto, los costos o los gastos se valorizan y de alguna manera se transforman en algo de mayor valor. Por ejemplo, que la leche se transforme en queso. Una materia prima como la leche, al transformarse en queso, evidentemente valoriza, digamos, esta materia prima inicial. Lo mismo con cualquier producto, cualquier insumo, por ejemplo, la fruta para hacer mermelada, la madera para hacer una casa, ¿cierto? Etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando una materia prima, por así decirlo, se procesa, genera un valor añadido, pero entonces estamos hablando de que por esto los costos son importantes a nivel del proyecto, ¿ok? Es importante tenerlos en cuenta, sobre todo por el tema de la inversión inicial, ¿ya? Aquí tenemos la primera clasificación que nosotros podemos tener de costos. Evidentemente, según el criterio que se aplique, van a haber otras clasificaciones, pero las más importantes, a juicio mío, son los costos directos e indirectos y los costos variables o fijos, ¿ok? Antes de partir con las explicaciones, el costo directo es aquel que se encuentra directamente relacionado, como su nombre lo indica, con la operación de producción del servicio o del bien o servicio. E indirecto, asociado con actividades relacionadas al servicio más bien de apoyo, como en lo que hablábamos de la cadena de valor, donde hay actividades principales y actividades secundarias, ¿ok? Y tenemos una segunda clasificación en variables o fijos. Variable quiere decir que el costo aumenta a medida que se produce, es decir, es por cada unidad producida, ¿ok? Y el fijo tiene que ver netamente con costos asociados a la operación donde independiente de cuánto se produzca, ese costo es el mismo, ¿ok? Por ejemplo, si en una fábrica se arriendan máquinas, las máquinas tienen un costo fijo independiente de si se producen 10 unidades, 100 unidades, 1000 unidades. Lo mismo con las instalaciones. Se va a tener que, por ejemplo, pagar una cuenta de internet, indistintamente si se producen 100, 10, 1000 unidades. Si se arrienda una instalación para la fábrica, da lo mismo cuántas unidades se produzcan, 10, 100.000, como les digo, independiente si son 10, 100.000, se va a tener que pagar el mismo costo. Es un costo fijo, ¿ok? Aquí nos dice que los costos directos quedan incorporados al producto o participan directamente para llevar a cabo el producto o servicio, es decir, lo que yo les venía diciendo de que está directamente relacionado con producir. Por ejemplo, si se produce mermelada, un costo directo, por ejemplo, el costo de compra de los frascos de mermelada, por ejemplo, o de las máquinas, ¿ok? Pero tenemos costos indirectos que son rubros que intervienen en la transformación de la materia prima, pero que en el fondo, em,
por así decirlo, no están relacionados con el producto, sino que son necesarios para que este producto em, se logre concretar, digamos, elaborar. Por ejemplo, la mano de obra, ¿ya? La mano de obra, en general, por ejemplo, si se invierte en EPP, que son elementos de protección personal para la mano de obra, equipamientos, ¿cierto? Esto hace que la persona pueda trabajar bien, pero estos productos, por ejemplo, no están relacionados con producir la mermelada, por ejemplo, en el sentido de que no están en la mermelada, pero sí le añaden valor a la persona que prepara la mermelada. Y así también, por ejemplo, la calefacción que está dentro de la fábrica, donde se produce la mermelada, apoya y por eso es un costo indirecto, ¿ok? Aquello que no está incorporado en el producto final o en el servicio final, pero que evidentemente se realiza para añadir valor y diferentes características a aquellos factores productivos que permiten em, obtenerlo, dice. Dice, son aquellos gastos realizados sobre los rubros que no intervienen directamente en la transformación de las materias primas, aquellos gastos que se realizan sobre mano de obra, materiales e implementos necesarios para obtener el producto, pero que no quedan incorporados al mismo. Entonces, la distinción que nosotros hacemos de costos directos e indirectos guarda relación fundamentalmente con la incorporación al producto o servicio, ¿ok? Si lo que se está gastando digamos, invirtiendo, no está incorporado en el producto o servicio, entonces es un costo indirecto, pero si lo está incorporado es un costo directo, ¿ok? Básicamente eso. Tenemos los costos variables, que no hay mucho que decir acá, como su nombre lo indica, son costos que están directamente relacionados a la cantidad de producción. Por ejemplo, si se produce una unidad, es un, no sé, X cantidad de dinero. Si se producen dos unidades, no sé, 2X. Si se producen 3 unidades, entonces el costo es 3X, ¿ok? Puede ser otra proporción, pero va aumentando a medida que se produce. Distinto a los costos fijos, se dice que son aquellos que existen por un solo hecho de existir la empresa. Así sea se produzca o provea o no sus servicios y deben afrontarse para el mantenimiento y funcionamiento de la empresa. Es decir, si arrienda la instalación, por ejemplo, de la fábrica, va a tener que pagar si existe costo fijo de arriendo, produzca o no, provea sus servicios o no, ¿ok? Lo mismo con el internet, los servicios básicos, los sueldos. Entonces, aquí cabe destacar que siempre costo fijo es aquello que va a tener que pagarse igual siempre, independiente de cuánto se produzca, ¿ya? Aquí vamos dando cuenta que hay tipos de costos directos e indirectos que están en esta clasificación, que también pueden estar en esta otra clasificación de variables o fijos. Por ejemplo, un costo indirecto puede ser relacionado con la mano de obra, donde también podría estar un costo fijo, o sea, podría tener una misma clasificación, ¿ok? Em, Aquí tenemos un gráfico que simplemente nos indica los costos variables, los costos fijos y los costos unitarios, ¿ok? El costo variable está en esta recta amarilla con puntos verdes. El costo variable, aquí tenemos el gráfico que la variable X relaciona volumen de producción y la variable Y costos. Cómo los costos aumentan a medida que aumenta el volumen de producción. Si aumenta el volumen de producción, ¿qué pasa con los costos? Al aumentar el volumen de producción, aumentan los costos variables, pero a medida que aumenta el volumen de producción, digamos, em, los costos fijos se mantienen, evidentemente, y pasa algo un poquito inverso con los costos unitarios, ¿ok? ¿Ya? Pero aquí vamos viendo la evolución que presentan los tipos de costos asociados con el volumen de producción, donde el costo variable evidentemente aumenta de manera proporcional a la unidad, al volumen o las unidades producidas, y el costo unitario es el que, por así decirlo, va decayendo a medida que se produce en gran cantidad, digamos. Tenemos los gastos, que evidentemente en el video anterior nosotros hicimos una distinción entre costo y gasto, donde el gasto no necesariamente tiene un retorno de utilidades, donde el costo sí lo tiene, y aquí tenemos ejemplos de costos fijos, costos variables, ¿cierto? Tenemos costos indirectos, que son costos generales, digamos, costos directos, costos indirectos. O sea, tenemos costos indirectos tanto en los costos fijos como en los costos variables, y eso es lo que yo les decía de que estén en una clasificación no quita que estén en otra, ¿ok? Por ejemplo, en costos fijos, costos administrativos, sueldos y honorarios de profesionales, mantenimiento, impuestos, servicios, arriendos, cargos por depreciación.
Y en los costos variables tenemos, por ejemplo, los directos que evidentemente se relacionan directamente con lo que se está produciendo a medida que se produce, como está este gráfico en las definiciones. Podemos decir que cuando hablamos de costos directos están directamente relacionados con lo que se está produciendo, ¿ok? Por ejemplo, más materia prima a medida que se produce más, más mano de obra a medida que se produce más materiales a medida que se produce más costo de operación de equipos a medida que se produce más, ¿ok? En costos indirectos tenemos algo relacionado directamente con lo que no está con las operaciones como tal, pero que sí es necesario. Mano de obra indirecta, por ejemplo, personal de aseo, no está relacionado con la producción del bien o servicio, pero es necesario para el adecuado control de las instalaciones. Los insumos, por ejemplo, de limpieza, la seguridad, eh, todo aquello que tiene que ver, por ejemplo, con el manejo de las plagas, gastos de generales de financiación, etcétera. Entonces tenemos que el que los tipos de costos estén en una clasificación no quita que tengan que estar en otra. Evidentemente son formas de visualizar la estructura de costos, ¿ok? ¿Ya? Esto ha sido por el día de hoy, no quiero alargar más el video. Vamos a hacer un siguiente video donde vamos a seguir hablando de la clasificación de los costos porque reitero, es sumamente importante que nosotros podamos trabajar en finanzas y bueno, contabilidad de costos, en formulación y evaluación de proyectos, donde nosotros manejemos de manera apropiada toda la noción de los costos. Es importante, de hecho, la contabilidad de costos es una de las más complejas por lo mismo. El determinar de manera óptima, de manera plena, todos los costos asociados a operar una empresa es sumamente complejo, ¿ok? Sobre todo a medida que aumenta la empresa en tamaño, ¿ok? Eso sería, nos vemos en el próximo video, por favor, les pido nuevamente que se suscriban a mi canal, que así me ayudan a seguir creciendo, aportando con más contenido, ¿cierto? Y eso, nos vemos en el próximo video, que estén sumamente bien.